8 de la mañana con 37 minutos. Fernando Carballo y Carlos González tenemos el gusto de acompañarlos en Ampliación de Noticias. Hace un momento conversábamos con el señor Armando García, Superintendente Nacional de Migraciones, sobre los procedimientos que se van a implementar para regularizar la situación migratoria de los extranjeros. Pero ahora vamos a conocer cuál es la mirada que tienen los precisamente ciudadanos extranjeros tras este anuncio de la presidenta Dina Boluarte. Y lo vamos a conversar con el señor Óscar Pérez, exdiputado de Venezuela, asilado en el Perú y presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú. Señor Óscar Pérez, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buen día, Carlos, buen día, don Fernando, y por supuesto buenos días a todos los oyentes y televidentes de RPP. Sí, señor Óscar Pérez, ¿cómo ha recibido la comunidad de venezolanos esta decisión del gobierno de iniciar un proceso de regularización de la situación migratoria en nuestro país? Mira, saludamos como positiva y además recibimos con muchísimo entusiasmo el anuncio hecho el día de ayer por la presidenta Dina Boluarte en cuanto a avanzar en procesos en simultáneo de regularización migratoria para las personas extranjeras en el Perú y en este caso bien particular para las personas refugiadas, inmigrantes de nacionalidad venezolana. En primer lugar, porque esto va a permitir separar la paja del trigo, va a permitir colocar a los buenos, que son la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas, de un lado, pero también nos va a permitir arrinconar a los malos, a esos pocos pero muy ruidosos malos elementos de nacionalidad venezolana que han llegado al Perú con otras insanas intenciones totalmente distintas a la que caracteriza la mayoría. Entonces esto tiene que ser visto desde dos aristas. Una, la documentación, la regularización migratoria de la población venezolana, pero también como una estrategia de seguridad y orden interno que va a permitir tener ubicados no solamente a la totalidad de las personas extranjeras en el Perú para saber qué hacen, a qué se dedican, dónde están, dónde viven, si tienen anticuchos pendientes en Venezuela o en alguna otra parte del mundo, y esto obviamente que me parece y nos parece muy acertado, además de que refleja una visión humanista por parte de la presidenta Dina Boluarte. Veo que sus 14 años en el Perú ya le permiten usar palabras de jerga peruana como anticuchos, que la comprendemos muy bien en el sentido en que la ha usado usted. Ahora bien, el punto acá básico es coordinar entre los diferentes países, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y también Venezuela, puesto que cada vez más hay venezolanos que quieren regresarse a su país. Han vivido varios años, han tenido dificultades, algunos no han podido integrarse, no han podido conseguir trabajo, una buena situación para sus hijos y quieren regresarse. Y eso alivia a todo el mundo. Yo quisiera saber si por parte del régimen venezolano, que es una dictadura execrable, pero es lo que hay en el poder en Venezuela, se puede contar con colaboración con ese proyecto. Mire, creo que es fundamentalmente importante que eso suceda. Creer que se pueda solucionar un problema que además de manera sobrevenida se le ha generado al Perú sin la participación de las autoridades venezolanas sería una utopía. Y incluso refiriéndome a lo que estamos viendo en la línea de la Concordia, en la frontera entre Chile y Perú, en donde las personas han quedado en el limbo, se le ha generado un problema al Perú para el cual no estaba preparado porque obviamente se debe tener una mirada regional en cuanto al trato que se da a este éxodo, que es el más importante que se ha registrado en la historia de la humanidad en América y el segundo más importante en el mundo. Entonces, obviamente que se hace necesaria la participación del gobierno venezolano y lo decía hace días atrás, en primer lugar refiriéndome a lo que está pasando en la frontera. Creo que de estos vuelos humanitarios que están saliendo desde el aeropuerto Jorge Chávez en este denominado Plan Vuelta a la Patria, se debe coordinar y debe participar la Cancillería venezolana para que algunos de estos vuelos sean destinados a partir desde Tacna y sirva de suerte de corredor humanitario aéreo, un puente aéreo que permita que estas personas que están en este limbo en este momento puedan abordar estos vuelos y llegar finalmente a Venezuela. Porque mucha gente dice, bueno, pero Perú debe dejarlos transitar por su territorio para que sigan en destino a Venezuela. Pero aquí la pregunta es, ¿esto se puede hacer sin la participación de Ecuador? No,
porque entonces se estaría repitiendo lo que estamos viendo en la frontera de Tacna y Arica. Entonces sí creo y que... luego Colombia, porque hay que atravesar Claro. Colombia también. Bueno, Colombia tiene un poco menos de restricciones en este sentido, pero sí con Ecuador. Por eso que creo que es fundamentalmente importante la participación del gobierno venezolano, como también para el tema de regularización migratoria se pueda permitir desde el consulado venezolano acá en el Perú la legalización y apostillado de algunos documentos que en algunas ocasiones son exigidos por las autoridades migratorias del Perú para que se puedan avanzar en algunos procesos de regularización migratoria. ¿Han habido casos ya? Adelante, Carlos, adelante. Muchas gracias, Fernando. Quería consultarle al señor Pérez. Bueno, es claro que la migración venezolana ha sido intensa en los últimos años. ¿Por qué, señor Pérez, se elige al Perú como un destino de los venezolanos que buscan un nuevo horizonte? ¿No será uno de los factores que nuestras autoridades y nuestras leyes son bastante permisibles, ¿no? Esto en comparación, por ejemplo, a lo que sucede en Chile y en Ecuador. Mire, pudiese ser una de las apreciaciones que pudiesen tener algunas personas, pero también las personas eligen al Perú no de manera fortuita, en primer lugar porque hay unos lazos de hermandad que históricamente nos han unido desde la misma época de la independencia, pero también luego incluso en la guerra del Pacífico, cuando Antonio Guzmán Blanco se incorporó a ser un aliado del Perú en esta confrontación bélica, pero también por esta enorme cantidad de personas de nacionalidad peruana que en los 70, 80, 90 fueron a Venezuela en búsqueda de oportunidades y esto permitió tener una identificación cultural entre ambas naciones y ambas poblaciones que hoy día se mantiene. Pero a esto hay que sumarle que el Perú fue el primer país en el mundo en desarrollar una política migratoria y de asistencia humanitaria dirigida a la población venezolana que estaba en este momento enfrentando estas gravísimas dificultades por la cual obviamente atraviesa nuestro país. O sea, además el Perú es visto como un país de oportunidades y eso yo creo que es fundamentalmente importante de resaltar. El Perú es un país cargado de oportunidades y ayer veía un muchacho que estaba en la línea de la Concordia que dijo, mire, lo que yo soy hoy día, lo que tengo hoy día, se lo debo al Perú, se lo debo a Chile, pero creo que es la hora de regresar a Venezuela. Sí, usted tiene algunas iniciativas para contrarrestar la acción de algunos delincuentes venezolanos en el Perú. Usted sabe que es un tema delicado porque da rápidamente lugar a la xenofobia y a mezclar a unos con otros, pero como usted vive acá, sabe perfectamente que hemos tenido en semanas pasadas 2 crímenes tremendos cometidos por 2 venezolanos, uno contra un cenero y otro contra una muchacha que falleció de 18 años. ¿Qué propone usted para que los peruanos sepamos que la gran mayoría de los venezolanos que han venido acá lo han hecho porque no podían soportar una dictadura en su país y para contribuir con el desarrollo del Perú? Y que ellos son los primeros interesados en aislar a los que no respetan nuestras normas. Sí, mire, son sus iniciativas? Don Fernando y Carlos y amigos de RPP, creo que nosotros estábamos proponiendo desde hace días atrás que se evaluaran dos estrategias. Una, de manera muy acertada, la anunció el día de ayer la señora presidenta Dina Boluarte, y que me parece acertadísimo que lo haga, que es la regularización, sí, la regularización migratoria de las personas venezolanas que ya están en el Perú, porque eso te permite identificar quiénes están en casa, a qué se dedican y qué traen de afuera, qué traen en la mochila. Entonces eso te permite tener un control sobre esta población y además te permite separar la paja del trigo. A los buenos, apoyarlos para que se integren, y a los malos, que son pocos pero muy ruidosos y violentos, perseguirlos. Y lo otro que hemos propuesto es que nos vean a los venezolanos y sobre todo a las organizaciones de base lideradas por personas de nacionalidad venezolana como aliados para comenzar a obtener información valiosa de calidad, de inteligencia sobre la ubicación, sobre las actividades que algunas de estas personas de mal vivir están adelantando acá en el Perú. Y yo lo digo rápidamente, don Fernando y Carlos, qué mejor que un venezolano
para identificar al delincuente de su comunidad allá en Venezuela, el que generaba zozobra, desasosiego allá en Venezuela. Si lo veo caminando por unas calles de San Isidro, Miraflores, Independencia, Los Olivos o en cualquier otra parte del Perú, es evidente de que está planeando hacer algo bueno. Por eso que nosotros proponemos que se pueda activar una línea telefónica y de WhatsApp a través de la cual los venezolanos de bien, que somos la mayoría, podamos brindar información de calidad al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú para que ésta pueda ser profesionalmente procesada y se detenga a estos delincuentes antes de que cometan el delito. De acuerdo. Muchísimas gracias por su presencia y por sus iniciativas. Señor Óscar Pérez, recuerdo que usted ha sido diputado demócrata cristiano en Venezuela y que acá en el Perú radica desde hace 14 años como presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú. Muchas gracias, muchas gracias por su presencia. La suerte de venezolano mazamorrero. Así lo veo, y anticuchero también. Muchas gracias y muy buenos días, diputado Óscar Pérez. Carlos, nos vamos a una pausa. Vamos a la pausa y regresamos.